Buenas muchachos, ¿cómo andan? Acá arrancando de nuevo, tomando los mates, como ven. Vamos a cambiar un poquito la idea de los videos. Vamos a dejar de lado un poquito la genética. Vamos a hablar un poco de los pigmentos. En primera medida vamos a ver cómo se comportan los pigmentos en los canarios ancestrales, ¿sí? Piensen en el canario ancestral, que es el canario que está y estuvo en las Islas Canarias, que son los canarios verde nevados. Lógicamente está totalmente opuesto a lo que es hoy un verde nevado. Es un pájaro totalmente diferente, con menos envoltura, con más femelanina, con obviamente diseño fino, diseño entrecortado. Eh, las características del diseño serían parecidas a las de un malagata en cuanto al ancho, ¿no? Y la envoltura de un malverde, por así decirlo. Eh, pero bueno, la disposición pigmentaria sigue siendo exactamente la misma, la del canario aquel ancestral, la del verde nevado de hoy, ¿sí? Disculpen el dibujo porque no soy claramente, no soy un dibujante, ¿m? Pero esta es la pluma, este es el subplumaje. Tenemos melanina concentrada en el centro de la pluma. Tenemos eumelanina negra, ¿no? Porque estamos hablando de un verde, dispersa en la periferia de la pluma. ¿M? Concentrada en el centro de la pluma, dispersa en la periferia de la pluma. Tenemos feomelanina en la parte externa de la pluma, ¿sí? En los bordes. Y finalmente el lipocromo que recubre toda la pluma. El lipocromo en este caso amarillo, ¿no? Disculpen los colores, pero son los que tengo. Entonces, euconcentrada, obviamente es eumelanina negra, eumelanina negra dispersa, feomelanina, lipocromo, obviamente amarillo. Estamos hablando del canario ancestral. ¿Qué vamos a ver ahora? Los comportamientos pigmentarios. Los diferentes efectos que pueden producir las mutaciones a esto que es lo ancestral. Para empezar, estamos hablando acá que la eumelanina la podemos encontrar en forma concentrada o dispersa. Son las dos formas en las cuales podemos encontrar la melanina, ¿sí? En forma concentrada o en forma dispersa. Cuando hablamos de melanina concentrada no tiene absolutamente nada que ver con el área de depósito, sino con la saturación del pigmento. Obviamente si está concentrada, la saturación del pigmento es máxima. Recuerden, no tiene absolutamente nada que ver con el área de depósito, ¿sí? Porque si bien esta sería una pluma del dorso, por ejemplo, y aquí la melanina concentrada la tenemos en el centro de la pluma, podríamos referirnos a una pluma de la cola, que es prácticamente completamente negra, es decir, que tiene melanina concentrada en la totalidad de la pluma. Y después tenemos las cobertoras que quizás la poseemos en la parte interna de la pluma. Entonces, depende la característica de cada zona, la eumelanina concentrada va a estar en un lugar o en otro, ¿sí? Y la dispersa es cuando la saturación es menor. No hay tanta saturación de pigmento. Por lo cual este negro brillante se va a ver gris. Cuanto más disperso, más claro. Estos son las dos formas que encontramos la melanina en el canario ancestral. Ahora bien, se pueden producir diferentes efectos que alterarán esto.
primer efecto es el de dilución. Es el más común, ¿sí? Y está relacionado con una mutación, lógicamente, que afecta obviamente al grado de concentración del pigmento. Lo que va a hacer es disminuir la tonalidad. Hace que el pigmento se vea más claro. Esto puede ser utilizado sobre cualquier pigmento, no solo sobre la eumelanina, puede ser aplicado también al lipocromo, por ejemplo en la mutación marfil, puede ser en la eumelanina respecto, por ejemplo, a la mutación pastel, puede ser dilución de la feomelanina, referido por ejemplo a la mutación eumo, que también diluye la EU, diluye ambas melaninas, ¿sí? Pero bueno, cuando nosotros hablamos de dilución estamos haciendo referencia a la intervención de una mutación, ¿sí? Que lo que hace está haciendo que la tonalidad ancestral de los pigmentos se vea más clara. Oxidación. El grado de oxidación de un pigmento no es una mutación. Y refiere a genes cuantitativos, a genes selectivos. Un pigmento puede estar más o menos oxidado por una cuestión pigmentaria. Cuando este negro del centro es de mala calidad y se lo ve gris oscuro en vez de negro brillante, no existe una dilución, sino que existe una menor oxidación. Entonces hay que conocer bien la diferencia entre dilución y menor oxidación. La melanina se encuentra oxidada, es decir, que se encuentra oscura. La inversión del pigmento, esto se asocia rápidamente a la mutación ópalo, que como todos saben deposita los pigmentos en capas inferiores de la pluma. Si el canario ancestral poseía el pigmento eumelánico en esta zona de la pluma vista de forma horizontal, lo que hace el canario ópalo es depositarla en capas inferiores, con lo cual se produce una inversión melánica. Tenemos el concepto de centralización. Esto se asocia rápidamente a la mutación topacio y lo que refiere es a que toda la melanina que se encuentra dispersa en la periferia de la pluma se centraliza hacia el centro. Eso es la centralización. Todo esto que está acá alrededor, la feo y la EU dispersa, se centraliza hacia acá. Y por eso los topacios suelen tener una tonalidad amarronada en su diseño, justamente porque están combatiendo por expresarse la feomelanina y la eumelanina que se encuentran en esta zona. El efecto de dispersión, que no tiene nada que ver con la melanina dispersa, ¿sí? La melanina dispersa es una de las formas en las cuales podemos encontrar la melanina, la eumelanina en este caso, y la dispersión es un efecto contrario al de centralización, ¿sí? Todo lo que estaba centralizado se dispersa hacia los bordes. Esto está relacionado, por ejemplo, con la mutación Onyx. El diseño de las melaninas concentradas dejan estar exclusivamente en el centro de la pluma o en las plumas largas o donde se les ocurra y se desparraman hacia los bordes de las plumas. Esto provoca un oscurecimiento de la envoltura. Después lo que tenemos es una nueva disposición, o sea que se modifica el área de depósito de los pigmentos. Esto puede estar relacionado, por ejemplo, con la mutación Urucum, que logra depositar el lipocromo en la zona de la nevación y de las partes córneas que en el ancestral no poseía, o puede ser relacionado también con el cobalto, que cumple el mismo efecto que la mutación Urucum, pero
con los pigmentos eumelánicos. Después vamos a hacer un video en forma específica de cada una de las mutaciones, cómo afectan a esto, ¿sí? Pero más que nada lo que queremos dejar en claro en este video son los diferentes comportamientos que puede poseer un pigmento. Damos ejemplos como para que ustedes ya lo vayan relacionando, pero lo importante es que ustedes comprendan qué es una melanina concentrada, qué es una melanina dispersa, qué es una melanina, puede ser un lipocromo también, diluido, oxidado, cuando existe una inversión, centralizado, disperso, una nueva disposición y por último la inhibición. Que bueno, la inhibición lo que hace es impedir la expresión del pigmento. Podemos relacionar por ejemplo con el factor enzimático, que inhibe la expresión de las melaninas, o puede ser también con el fondo blanco, que inhibe la expresión de los lipocromos. Bueno, más o menos esto es un poquito de comportamientos, un repasito rápido. Eumelanina verde nevado, canario ancestral, posee pigmentos eumelánicos negros concentrados en el centro de la pluma, dispersos hacia los bordes, feomelanina en los bordes de la pluma y lipocromo en la totalidad de la pluma. Como dijimos, los pigmentos en el canario ancestral se pueden mostrar en forma concentrada o dispersa. En forma concentrada, máxima saturación del pigmento; en forma dispersa, menor saturación del pigmento. Después tenemos el efecto de dilución, que lo que hace es disminuir la tonalidad del pigmento provocado por una mutación. Y después tenemos dentro de una pluma diferentes posibilidades de oxidación. Esto no está determinado por una mutación, sino por la selección. Y hace que un pigmento se vea más o menos oxidado. Recuerden, si un negro clásico posee, en vez de negro brillante, gris oscuro el diseño, pero sigue siendo negro clásico, no va a haber una dilución, sino que va a haber una menor oxidación. Teníamos el efecto de inversión, deposita los pigmentos en una capa inferior. Tenemos el efecto de centralización, lleva toda la melanina dispersa y la feomelanina hacia el centro de la pluma. El efecto de dispersión, lo contrario, la melanina concentrada se dispersa hacia los bordes. Una nueva disposición, es decir que vamos a encontrar pigmentos en zonas donde antes no lo había, como el urucum y el cobalto. Y por último la inhibición, que bueno, el pigmento no se puede expresar. Bueno, básicamente es eso, no es muy complejo. Cualquier duda nos consultan. Y es importante que lo sepan porque después estos conceptos los vamos a aplicar a cada una de las mutaciones. Saludos.